Cuando naces para el fútbol no importa cómo haya sido tu infancia ni de qué país provengas, ni mucho menos tu estatus económico. Sin importar las dificultades o percances que hayas tenido, tarde o temprano este deporte te encontrará y sacará tu nombre y talento a flote, así como sucedió con la gran estrella de la cual hablaremos el día de hoy, quien en su adolescencia no era más que un ladrón de bicicletas y tras varios cambios en su vida, hoy en día es uno de los futbolistas más reconocidos de esta última década. Con una gran y exagerada destreza nos ha regalado goles que parecen hasta chistosamente imposibles, obteniendo grandes títulos en todos los equipos que ha estado. Para quienes lo conozcan sabrán que también es uno de los más pintorescos personajes dentro del campo de juego, haciendo cualquier locura con tal de provocar, llamar la atención y hacernos reír un poco. Hoy conoceremos la impactante historia del gran Zlatan Ibrahimović. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Zlatan Ibrahimović nació el 3 de octubre del año 1981 en un peligroso pueblo de Rosengård, a las afueras de Malmö, provincia de Scania, Suecia. Su madre es croata y su padre un sobreviviente de una trágica guerra en Bosnia. Cuando apenas empezaba a crecer, sus padres se separaron, cosa que dio pie a una infancia difícil. Creció en un barrio llamado Balcán. El fútbol, como para todo niño, solo era entretenimiento, tanto así que ni idea tenía que se dedicaría a esto. Cuando jugaba por las calles, su posición siempre era la de portero. Sus amigos le decían que no tenía olfato de goleador y que debían aprovechar sus largos brazos. También sufría de bullying cuando se burlaban de su nariz grande. Debido al alcoholismo de su padre y la falta por el arduo trabajo de su madre, el pequeño Ibrahimović no terminó el colegio y decidió probar el fútbol en serio, cosa que al mismo tiempo le traía problemas, ya que para estar en el equipo debía costear gastos para las inscripciones, el uniforme, los zapatos deportivos, balones y un sinfín de sacrificios más que en los inicios un padre debe pagar para que su hijo juegue en un equipo infantil de este deporte. Pero como sabrán, él no tenía padre ni madre que estuviera allí con él y tuvo que arreglárselas para pagar todas estas cosas él solo, por lo cual decidió irse por el mal camino, el de robar pequeñas cosas para empeñarlas o venderlas y así comprar los utensilios deportivos que él necesitaba. Como sabrán, tristemente en la costumbre de cualquier ladronzuelo se inicia siempre robando cosas pequeñas, luego va por cosas grandes y más valiosas, por la cual a medida que iba creciendo el pequeño Ibrahimović empezó a robar bicicletas y también se dedicó junto a otros amigos al gran robo de autos, pero por sí solo se dedicaba más al robo de las bicicletas. Escuchen bien, robaba una de estas bicicletas todos los días para ir al entrenamiento, cosa que también lo ayudó para no llegar tarde, y luego de las prácticas él vendía cada bicicleta que se robaba. Pronto, dentro de su torpeza de ladronzuelo vivo, cometió un error que jamás podrá olvidar, porque un día al salir de la práctica quiso robarse una bicicleta estacionada para irse a su casa. Sin saber, se robó la de uno de los entrenadores. El técnico lo vio y le pidió explicaciones, pero el vivo delantero dijo que solo la había tomado prestada. Pasó una necesaria vergüenza dentro del equipo. Fue tanta la pena que decidió no volver a robar. Al mismo tiempo, a sus 15 años estuvo a punto de dejar el fútbol. Sus necesidades económicas eran fuertes y obviamente no quería caer más en el robo. Para esto tenía que buscar un empleo y consiguió un trabajo en los muelles de Malmö. Allí se dio cuenta que dejaría el fútbol para siempre, pensaba el joven Ibrahimović, ya que este trabajo le exigía de mucho esfuerzo físico y de mucho tiempo. Al principio trató de seguir jugando, pero ya no era lo mismo. Su cansancio y el poco rendimiento en las prácticas era notorio. Así que cuando estuvo a punto de renunciar al equipo, un agente que llevaba tiempo observándolo lo aconsejó y convenció para que siguiera jugando. Podríamos decir que a este agente le debemos la continuidad deportiva de la futura estrella. Meses más tarde pasó al equipo juvenil y a los 18 años fue ascendido al primer equipo de Malmö. Su debut llegó el 19 de septiembre del año 99 y marcó 16 goles en 3 temporadas con el equipo. Uno de sus más icónicos
icónicos encuentros fue cuando en un partido su equipo de Malmö iba perdiendo 3-0. El joven Zlatan estaba en la banca. Fúrico le pide al técnico que lo ingrese al partido y para sorpresa de todos, este encuentro terminó 8-3 y los 8 goles fueron marcados por el hambriento del triunfo Zlatan Ibrahimovic. Luego de esto podríamos decir que lo peor ya pasó. La joven promesa empezó a vivir del fútbol. Su primer salto al exterior fue con el club Ajax. Por 9 millones de euros demostraría la calidad que tendría uno de los mejores goleadores de estos últimos tiempos. Escuchen bien, cuando tenía 15 años robaba bicicletas y no tenía con qué mantenerse, pero ya a sus 19 años estaba comprando un Mercedes-Benz con su primer sueldo. Sin embargo, como cosas chistosas de la vida, no lo podía utilizar porque no sabía conducir. Como todo joven que lo tiene todo de un momento a otro, a veces se cometen actos inmaduros. Despifarró este primer sueldo como pudo y pronto se quedó sin efectivo. Tuvo que pedirle al brasileño Maxwell para ver si lo hospedaba en su casa porque definitivamente había malgastado el dinero de su primer salario. Luego de brillar con el Ajax llegaría a la Juventus. Los pies de Zlatan ahora valían el doble y así fue como el club italiano pagó por él 19 millones de euros y el joven Ibrahimovic estaba tranquilo y aprendió a controlarse un poco económicamente. En sus tiempos libres desarrolló otra gran pasión y fueron las artes marciales, practicando el taekwondo de manera profesional. De allí es que pronto veríamos sus maravillosas patadas para retener la pelota. Esta arte marcial la decidió implementar de cierta forma en el fútbol, brindándonos momentos casi locos de asombro. Por esto también en la Juventus su desempeño nuevamente sería notable, y a los goles le sumó ahora también este peculiar estilo de juego. Luego de un escándalo que atravesó la Juventus, Ibrahimovic acepta la propuesta del Inter del Milán, quien lo adquiere por 24 millones de euros. Allí vimos 3 años exitosos en su carrera y al mismo tiempo convirtió en realidad uno de sus mayores sueños. Este era el conocer a su gran ídolo, Ronaldo Nazario. En un encuentro del Inter contra el AC Milan, Zlatan vivió un momento surreal. No podía creer que se encontraba al frente de la persona quien lo había influenciado de gran manera para ser delantero. No podía asimilar que se encontraba allí parado junto al fenómeno de Brasil, Ronaldo Nazario, y que para más se enfrentaría a él en un partido. En este momento Zlatan se dio cuenta de cuán maravilloso es el fútbol. A partir de allí buscó tener una comunicación con Ronaldo y personalmente le pedía de sus consejos. Pronto entablaron una gran amistad y con los años, en distintas ocasiones Ibrahimovic le rendía tributo a Ronaldo de forma pública. Y bueno, también en el Inter del Milan lo vimos brillar y ser parte de un gran dúo dinámico, junto a la estrella de ese entonces, el gran emperador Adriano. Este dúo futbolístico le dio al Inter grandes títulos en la liga italiana. Pronto uno de los clubes de mayor renombre mundial, el FC Barcelona, puso su mirada en él. Pronto se hizo oficial su traspaso por 46 millones de euros. Muchos aseguraban que esta sería la gran oportunidad y el estallido de convertirse en una superestrella y pasar a la eternidad en el fútbol. Pero las cosas no salieron como se esperaba, y es que aunque haya brillado en la primera temporada anotando 22 goles, en el siguiente año su rendimiento bajó. Recibió varios cuestionamientos de la cruda y aguerrida prensa deportiva española. También, como sabrán, la personalidad de Zlatan es muy peculiar, informal y sincera a todo momento, lo cual lo llevó a tener duras diferencias con el técnico Pep Guardiola. Pero a pesar de todo quería cumplir su compromiso de darle goles y títulos al equipo español, pero desgraciadamente las diferencias con el técnico Guardiola iban creciendo. Según este técnico y la prensa española, Zlatan no logró colmar las expectativas y en el año 2010 es cedido en préstamo al Milan. Como su rendimiento mejoró, ahora el Paris Saint-Germain se interesaría en él y lo incorporaría a sus filas en el año 2012. Allí fue un jugador muy decisivo, terminó la temporada 2014 con 41 goles en 46 partidos. Hasta el año 2016 prestó sus servicios al PSG y con más de 30 años fue un experimentado jugador que dio muy importantes victorias a este equipo. Posteriormente se oficializó su llegada al Manchester United. En este equipo también empezaba a brillar, convirtiéndose en el jugador más viejo en lograr al menos 15 goles en una sola temporada de la Premier League. Todo iba bien para la veterana figura cuando en un
partido de los cuartos de final de la Europa League, Zlatan vivió uno de sus momentos más lamentables de su carrera, al sufrir un grave daño en sus ligamentos en la rodilla derecha, al caer mal cuando disputaba un balón por el aire. El diagnóstico dijo que se trataba de una lesión que lo mantendría alejado de los terrenos de juego, por lo menos entre 8 o 9 meses, algo lamentable para el equipo y para la gran figura Ibrahimovic. En las próximas semanas de su lesión, el jugador, bastante frustrado y deprimido, decidió no aceptar ningún salario del club mientras se recuperaba de su lesión. Para él era patético estar acostado en una cama sintiéndose inútil y que para más te paguen por ello. Por otro lado, con la selección de Suecia, Zlatan también ha sido convocado. Estuvo en los mundiales del 2002 y 2006. También estuvo en distintas Eurocopas, pero pronto se desanimaría del bajo nivel del fútbol en su país. Incluso renunció a estar en los partidos de eliminatoria para el último mundial del 2018. Luego se arrepintió de esto y le pidió al técnico que lo convocara para este último mundial. En más de una ocasión mostró su disposición a jugar con la selección, pero de manera cortante el técnico le dijo que no sería convocado, ya que solo los jugadores que se esforzaron en la fase de eliminatorias debían ser los que participarían en esta cita mundialista. Pronto Ibrahimovic señaló a la prensa también como la culpable del odio que la afición sueca siente hacia él. Como sabrán, actualmente Zlatan presta sus servicios al club estadounidense de Los Ángeles Galaxy. Ya con 37 años de edad, el jugador afirma que mientras más viejo se encuentre, más activo y vivo se siente en el campo de juego. Como notas curiosas, la gran estrella tiene la monstruosa cantidad de 32 títulos y trofeos levantados por todos los clubes que ha pasado, pero curiosamente no ha podido brillar levantando una Champions, sino al contrario, tiene el deplorable récord de ser el jugador más expulsado de la Champions, convirtiéndolo en todo un personaje de este deporte, quien con sus ocurrencias ha desatado el odio y el amor del público y sus contrincantes. Sin duda alguna fue y es un jugador muy versátil, convirtiendo sus patadas de taekwondo en magistrales goles y jugadas, todo de una forma podríamos decir que ridículamente asombrosa. Sin duda alguna es uno de los futbolistas más asombrosos de la historia. Esta ha sido la vida del único Zlatan Ibrahimovic.